Muy bien, entonces ahora vamos con el campo asociativo. Y bueno, pues ya vimos campo semántico, ahora vamos campo asociativo. Y el campo asociativo se puede definir como el espacio lingüístico donde se relacionan conjuntos de palabras que corresponden al mismo tema o ámbito de la realidad. Estas palabras no necesariamente tienen que pertenecer a una misma categoría gramatical, sustantivos, verbos o adjetivos, y tampoco necesitan tener una raíz común. Entonces, pues en ese sentido la vinculación entre estas palabras puede ser subjetiva y está relacionada con el conocimiento que se tiene del mundo. Esta concepción es uno de los varios intentos por explicar los principios generales para organizar el vocabulario. Según este enfoque, cada palabra está envuelta en una red de asociaciones que la conectan con otros términos. ¿Ok? Estamos hablando de campo asociativo. Entonces, este campo asociativo lo que hace es que tenemos una palabra central y alrededor de esa palabra hay un número indefinido de términos que tienen coordinación con esta palabra. Entonces, el campo asociativo, pues obviamente lo que se dice de este es que nos permite asociar o relacionar una palabra con otras palabras. Es decir, son palabras que que sus significados están relacionados entre sí. Por ejemplo, eh, el campo asociativo de estas palabras nos va a permitir poder establecer esa unión y esa lógica al momento de poderlas unificar. Este campo asociativo fue estudiado por Charles Valley, quien fue discípulo destacado de Saussure, y Saussure pues estudiaba la relación de de las palabras. Recuerden que en algún momento vimos por ahí esa información de Saussure. Bueno, pues a eso se refiere. Entonces, Bali y Saussure estuvieron trabajando en esto y este investigador consideraba que el signo por sí mismo no tenía significación, es decir, una letra por sí sola no tiene un significado. Para que las palabras sean significativas, pues es necesario que estén relacionadas con otras palabras. Eso era lo que él decía. Entonces, a eso se refería Saussure. Déjenme buscar algunas características y algunos ejemplos. Aquí rápidamente, nada más se me cerró aquí. Ok, muy bien. Entonces, también, perdón, estaba hablando de Saussure. Saussure, pues, él establecía las relaciones necesarias con las palabras y decía que las palabras no estaban limitadas a ningún. Decía es que las palabras tenían esta facilidad de conectarse unas con otras a manera de poder, pues, entender claramente a qué se refiere. Entonces, las palabras que nosotros utilizamos, muchachos, tienen conexiones unas con otras y los campos asociativos que podemos ver de las palabras, pues nos permite poder establecer esa unidad, esa forma de unificación, ¿no? Entonces, dentro de los campos asociativos que estudiaban estos investigadores, pues él decía que había nada más un límite. Y esto era que las asociaciones semánticas entre las palabras, tenía que haber un halo, es decir, había como una formación alrededor que podía disiparse, dependiendo del contexto en el que se encontraba. Entonces, a eso se refería él en estas descripciones. Entonces, los campos semánticos son todas las palabras que tienen significados similares a esta palabra. Y los campos asociativos son las palabras que nos vienen de referente mental cuando escuchamos una palabra. O sea, es decir, las conexiones que nosotros establecemos con algunos otras palabras, otros conceptos, cuando los escuchamos. Por ejemplo, si yo digo agua, puedo decir agua, pues río, mar,
a lo mejor salud, puedo decir bienestar, pureza, que son palabras que yo relaciono con ese término. Entonces, vamos a ver las características de los campos asociativos. Una de las características del campo asociativo es que posee una estructura inestable y totalmente variable. Esto sucede porque puede cambiar de un individuo a otro, de un grupo social a otro y de un acontecimiento a otro. Por ejemplo, el campo asociativo de la expresión gobierno de derecha puede ser opuesto de una persona a otra dependiendo de sus preferencias políticas, obviamente, ¿no? Entonces, a eso se refiere este tipo de campos asociativos. Entonces, el campo asociativo también, pues, nos muestra este nivel de, por ejemplo, de palabras raíces de las cuales se derivan otras palabras, de las cuales tenemos otra conexión. Entonces, por ejemplo, otra característica es que se encuentra su alto grado de subjetividad. Esto es a que cada campo se tiene en cuenta una esfera de la experiencia que se divide y se clasifica de manera única. Es decir, dependiendo de la experiencia que tú tengas con esa palabra, será entonces la asociación que tú vas a realizar. Entonces, por ejemplo, si yo digo playa, pues tú vas a decir, ay, pues vacaciones, descanso, sol, arena, diversión. Y a lo mejor otra persona, playa, alergia, malestar, uy, no, tormentas, piedras, porque va a depender de la experiencia de esa persona. ¿Ok? Otra característica de los campos asociativos es que se puede mencionar es que un campo asociativo no tiene ningún tipo de restricciones en cuanto al tipo de relación que se puede incorporar. Esas pueden de ser paradigmáticas, que son los sinónimos, y sintagmáticas, que puede ser relación sed, agua, e incluso idiosincrática. Por ejemplo, abuela, mecedora, o sea, de las ideas que a mí se me vienen a mi mente. Entonces, el campo asociativo es distinto al concepto de campo semántico porque el campo semántico se refiere al conjunto de palabras que cubre un cierto dominio conceptual y que tiene características y que tiene ciertas relaciones especificables entre sí. Entonces, el campo asociativo tiene un carácter centrífugo en tanto se extienden sin control. Por su parte, pues el campo semántico tiene un carácter centrípedo y se trata pues de un sistema cuya estructura se establece con base en las diferencias semánticas de sus miembros. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar algunos ejemplos de campos asociativos, relaciones asociativas, y vamos a empezar así. Por ejemplo, el campo asociativo de portero puede ser balón, portería, penalti, partido de fútbol. Incluso podría relacionarse con mano, domingos, condición física, amigos y otras palabras. Entonces, porque eso, y va a variar de cada persona. A lo mejor para mí portero es como, pues, edificio, porque a lo mejor es la persona que abre la puerta del edificio. En fin, dependerá de la experiencia de cada persona, ¿no? También, por ejemplo, el campo asociativo de leer, pues puede ser lectura, releer, lector, pero también puede ser legible, letra, página, libro, educación, recreación, escuela, tareas y todo lo que venga que se te ocurra pensar al escuchar esa palabra, ¿ok? Muy bien, chicos, pues entonces así terminamos el tema del día de hoy con respecto a campo semántico y campo asociativo. ¿Tienen un ejercicio? Por favor, hay que realizarlo. Cuídense mucho, les mando un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos en nuestra próxima clase.